Guamán Poma de Ayala y el arte de la memoria en una crónica ilustrada del siglo XVII. López Baralt. Introducción. Como el siglo XVII europeo, aunque por razones diferentes, nuestro siglo se caracteriza por la comunicación visual. Desde las distintas manifestaciones de vanguardia en arte, que desembocan en la experiencia surrealista para minar en los conceptos de poesía concreta y arte total, hasta las innovaciones tecnológicas de los más media, cine, televisión y publicidad, nos encontramos bombardeados por imágenes. No es de extrañar entonces que nuestra sensibilidad actual vuelva ávidamente a la producción artística del barroco, con su despliegue de ceremonias monumentales, representaciones teatrales, artes plásticas y literatura emblemática. Solo una mirada al corpus artístico del periodo basta para desenfarnos de la falsa ilusión que nos convierte en inventores de la poesía concreta. Refiriéndose a la literatura, Tom Crowley señala oportunamente que nuestro etnocentrismo histórico se ve amenazado hoy por la aceptación de nuestra propia herencia cultural, que nos obliga a redescubrir en los primeros años de la imprenta frecuentes instancias de la más lúcida combinación de la palabra y la imagen. Es en este espíritu que queremos examinar la obra de Guamán Poma de Ayala. Cronista indígena de la colonia temprana y heredero autoproclamado de las dos dinastías reales de su Perú natal, Recife Ciuanfinpouma de Ayala nace en San Cristóbal de Suntunto en la provincia de Andaniarcas Lucanas hacia 1530. La educación que recibe en el Cusco y en Huatnán lo capacita para servir funciones administrativas como intérprete en la estructura burocrática española. Desde su calidad de asistente del inquisidor Menéndez de Albomós, Guamán Poma de Ayala viaja por Perú y reconoce la explotación que sufre su pueblo. Perseguido por su defensa de los indios, aunque también ocupó un cargo como teniente general de corregidor en Soures y en Lucanas, y desterrado de su provincia, escribe una larga carta a Felipe II, protestando por los excesos del régimen colonial español y poniendo una serie de reformas del sistema. Con el propósito de presentar su manuscrito al virrey, Guamán Poma viaja a Lima, donde llega alrededor de 1615. El primer y más completo manuscrito, escrito entre 1567 y 1615, probablemente no llegó a manos del rey y ciertamente no se publicó sino hasta el siglo siguiente. El manuscrito, hallado en Copioluque en 1908, consta de 1179 páginas e incluye 430 dibujos plausibles ejecutados por el mismo Guamán Poma. Se divide en dos partes, la primera presenta la historia andina en su doble vertiente, mientras que la segunda describe la vida colonial durante las primeras décadas del régimen español, marcado por la despoblación indígena y las guerras intestinas entre los conquistadores. Aunque son muchas las crónicas que recrean estos acontecimientos de la historia andina, la obra de Guamán Poma permanece insuperada, como apunta John Murra, gracias a dos contribuciones excepcionales. El autor presenta un cuadro de la civilización incaica desde un punto de vista indígena, pero no incisivo, y elude en la narración una profusión de dibujos que trascienden la ornamentación y que a menudo guían, preceden e incluso contradicen el texto. Que Guamán Poma estuvo consciente del poder de su lenguaje visual se testimonia en el hecho de que se autodenomina el primer indio cronista. Pero también pudo imaginar que algún día sus dibujos serían juzgados. Con Leque Era se encuentran grabados en las crónicas tempranas de la América colonial. Por razones obvias de novedad, sus autores reservaron presosamente la ilustración para mostrar la flora, la fauna y las gentes del Nuevo Mundo al público europeo. Así, vemos que la Historia General y Natural de las Indias, de Oviedo se publica con ilustraciones, y Queraquefert recomienda su Historie Naturelle et Merale des Îles Antilles de L. Amérique, desde el Subilo, Enrique de Plusieurs Belles. A lo largo de este trabajo citaremos el Guamán Poma, Turlerto Verbaumo en Irtesto Visuel, remitiéndonos a la edición familiar del Instituto de Etnología de París, 1936. Las figuras de las rarezas más considerables son descritas. Los dibujos sirven como complemento de la escritura y en general carecen de maleza estética. Contra este fondo resalta la presencia de elementos de cómic y de modernismo, cuya combinación de textos verbales y visuales, única dentro del género de las crónicas de Indias, hace que la obra trascienda la categoría del libro ilustrado para convertirse en un antecedente de la poesía concreta moderna. Fue el primer crítico que señaló la preeminencia de la imagen sobre la palabra escrita en la crónica de Guamán Poma. No hay narración continua, sino una secuencia de fragmentos sueltos que sirven como explicación de los dibujos que preceden a los textos escritos. La relativa independencia de los dibujos de Guamán Poma se puede ilustrar con el ejemplo, citado por Murra, de una escena que contradice descaradamente el texto verbal. Nos referimos a la hoja 101, que muestra a un indio robando maíz en una chacra. Mucho antes, Guamán Poma había negado enfáticamente la existencia de ladrones en el periodo de los incas, quienes a menudo describía como utópicos. Explorar el arte de Guamán Poma obliga a atender las siguientes consideraciones. 1.
¿Por qué el cronista decidió hacer del material gráfico el eje de su obra? 2. ¿Qué tradición oral o visual apoyaba su esfuerzo? 3. ¿Qué características específicas influyen en sus grabados para su efectividad comunicativa, y por qué superan incluso al texto verbal? Para iluminar estos problemas, hay que situar la obra híbrida de Guamán Poma, Matizas las hay, en su doble contexto, el indígena y el occidental. Poma hace imperativo que demos un vistazo al contexto amerindio para determinar en qué medida propicia la mejor comprensión de su arte. Al carecer de una escritura fonética avanzada, las sociedades precolombinas se vieron precisadas a encontrar la transmisión de saberes en un método que aún enlazara la participación colectiva y combinada de los distintos sentidos, especialmente el de la vista. Esto es válido incluso para áreas como la maya y azteca en Mesoamérica, donde se ha constatado la existencia de la comunicación fonética. En el México prehispánico, la memoria formal del saber oral, que tenía lugar en las escuelas de educación superior, se basaba en la mezcla simultánea de la imagen y la palabra. León Portilla y Ángel Garibay han descrito el procedimiento del arte de la memoria mexicano. Esto habla de el primer objetivo de la enseñanza en el canto, entendido tanto en la melodía ritual como en las obras literarias, es la memorización universal, repetir y repetir sin cesar, recitar, para que se eleve en la memoria individual. No es fácil comprender por qué los temas son tan accesibles a la imaginación. Pintar la escena en el papel, el maestro sugiere la historia que se repite al par que va señalando las figuras. Largo y conmovedor ejercicio que no solo habla a las mentes, ojos y oídos, sino que hace muy idénticas las historias del hoy y del ayer. La poesía náhuatl contiene numerosas referencias a este método de enseñanza o transmisión del conocimiento. Por consiguiente, un poeta precolombino describe así su oficio: yo canto, espalmo las pinturas del libro. Las doblo y las despliego, en el interior de las casas de las pinturas. La metáfora empleada por la poesía náhuatl significa la dureza, como un Cirilo de Dios y cultura, según Heráclito, es índice del grado en que estaban firmemente anudados los conceptos de palabra e imagen en tiempos antiguos. Uno de sus textos describe cómo los sabios abandonaron la ciudad mítica de Tamuanchan, llevando consigo la tinta negra y roja con la que pintaban los códices, y dejando al pueblo en la oscuridad de la desolación cultural, y allí en Tamuanchan también estaban los sabios durmientes, llamados poseedores de códices. Pero estos no duraron mucho tiempo, los códices y pinturas, sí, se llevaron todos los artes de los toltecas, la música de las flautas. Hemos referido los códices mexicanos sin que de ello se deba inferir que representan una influencia para el arte de Guamán Poma. Sin embargo, la discusión es pertinente por dos motivos: uno, como ficción en la que la representación pictórica sirvió propósitos formativos e informativos, Mesoamérica no estuvo sola. Y veremos que lo mismo se puede decir del mundo andino, entre otros niveles. 2. La pintura de los manuscritos mexicanos en las primeras décadas del periodo colonial, con su combinación de textos en el alfabeto europeo e imágenes nativas estereotipadas, guarda, como arte híbrido y mestizo, bilingüe, visual y verbal, importantes paralelos con la obra de Guamán Poma. En ambas ficciones, la destrucción sistemática de las manifestaciones culturales más visibles y sólidas del mundo nativo dio una especial significación al idioma azteca tanto en Guamán Poma como en la voz de los hablantes. Este símbolo del habla, mal entendido como Amostli, Motzebalistli, Iluilistli y otros términos de educación, fue empleado como un puente que conecta y armoniza los dos cristianismos rezando juntos. Se convirtió en un medio indispensable para los indios, ya que les permitió preservar en la memoria su pasado. La conquista impuso al arte mexicano de los códices un cambio en el énfasis dado a los medios expresivos. La pintura como vehículo histórico cedió su lugar a la historia escrita basada en pinturas, un cambio evidente que se puede apreciar hacia el final de la Historia de los Indios, bajo la dirección de Fray Bernardino de Sahagún en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, Robertson, 1949. En una etapa previa a esta, encontramos a Guamán Poma en Perú, pero con una diferencia esencial: el cronista está solo en su esfuerzo. Guamán Poma no cuenta con una tradición de códices en la que apoyarse, y aunque en cierta medida, como luego veremos, la Iglesia inspira su esfuerzo, no cabe duda de que trabaja por iniciativa propia y contra la corriente, lo que se evidencia en que sufrió persecución por su defensa de los indios. Aún más, ninguno de sus contemporáneos andinos produce el mismo tipo de escritura. Si bien no hay escritura fonética, incluso ideográfica, en los Andes precolombinos, la existencia de quipus, petroglifos y símbolos geométricos en los textiles antiguos ofrece un campo problemático pero fértil para una exploración en este sentido. También se ha debatido la existencia de una tradición pictórica en el mundo indígena prehispánico. Esta última polémica, la cual nos interesa en este momento,
seguirá produciendo resultados estériles mientras se insiste en partir de una concepción estrecha de pintura como arte separado de otras formas y funciones. Pero para entender la postura occidentalista, no se puede desligar la noción de pintura de lo que no trasciende ser uno de sus medios históricos, el lienzo. Desde este punto de vista, es fácil concluir que el mundo andino no tuvo una tradición pictórica prehispánica, ya que no hay evidencia arqueológica para las múltiples referencias históricas a la pintura nativa contenidas en las crónicas coloniales. Polo de Ondegardo, Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina el Cusqueño, Martín de Murúa, Garcilaso de la Vega Inca, José de Acosta. Nada más lejos de la realidad. El arte andino prehispánico es extraordinariamente rico en representaciones pictóricas, cerámica, mates, tablas de madera y textiles. Incluso el suelo mismo ha servido como mapa para la comunicación visual de información cosmológica. La ciudad del Cusco dibuja la forma del puma sagrado, y las misteriosas líneas de Nazca hacen lo mismo con la fauna mitológica de su cultura. Los quipus incas, nudos anudados para la notación numérica de censos y distribución de alimentos, así como para el registro de la historia, se pueden considerar otro medio vital de comunicación, en particular porque combinan elementos táctiles, la colocación de los cordones, la longitud y el tipo de nudo que los ata. Varios estudiosos han aludido a la función narrativa que tuvieron las representaciones pictóricas en el arte prehispánico. Acosta señala que aparte de la adición de los incas, estos complementaban la falta de letras con pinturas y quipus. Pedro Sarmiento de Gamboa es bastante explícito en su Historia General. Entre 32 testigos del Informe del pleito de hacendados del Inca, con el fin de averiguar de qué forma se conservaba la memoria de los eventos históricos en la sociedad incaica. 3 de los informantes contestaron que la tradición se transmitía a través de narraciones y cantos memorizados por especialistas, con la ayuda de quipus y pinturas esparcidas en tablas. Estas pinturas, que datan desde los tiempos del Inca Pachacútec, se guardaban en bahías especiales en el Palacio del Sol, y solo los amautas podían interpretarlas. Markham, 1961, 140 a 141 y Valcárcel, 1961, 80 a 81. Cristóbal de Molina el Cusqueño parece referirse a lo mismo cuando describe la función fabuladora y los ritos de los incas, reiterando que además de los quipus, los incas tenían pinturas para conservar la tradición. Hubo un museo para almacenar las tablas pintadas del Tawantinsuyu, considerado el archivo oficial de la historia incaica. Otra alusión a los archivos imperiales la encontramos en la obra de Murúa, quien nos da el nombre incaico para estas pinturas, quipu. Hoy en día todavía se usa la palabra en quechua, pero ha sufrido un desplazamiento semántico. Ahora se refiere a la escritura según la entendemos en la tradición occidental. El hecho de que los descendientes de los incas no se vieran en la necesidad de adoptar una palabra española para designar la escritura, como sucedió con tantos objetos, prácticas e instituciones desconocidos para ellos en tiempos prehispánicos, implica que contaban con la palabra propia porque las representaciones pictóricas cumplían una función narrativa. No se puede olvidar que las culturas precolombinas valoraban los colores más por su significado simbólico que por su aspecto decorativo, sobre todo cuando se trataba de los colores de las ropas distintivas de poder político y religioso. Es fácil que ciertos colores se conservaran en la memoria de la gente mediante la tradición oral, especialmente cuando se trata de los colores de ropas que eran distintivos de poder político y religioso. De manera similar, los términos de referencia para ciertos colores se mantienen en la memoria popular por medio de la tradición oral, como lo revela la metáfora usada en las comunidades andinas para la descripción de colores. La tesis autóctona que sostiene la existencia de pinturas murales en el mundo incaico fue presentada por Mendizábal. Intentó rastrear la existencia de pinturas en el mundo incaico, y aunque la información histórica de las primeras crónicas no encuentra corroboración arqueológica significativa hoy en día. Curiosamente, recientes descubrimientos han proporcionado evidencia de representaciones pictóricas en mates, una situación que está generando nuevos debates y resultados en la comunidad académica. Aún así, no se puede aceptar este argumento sin señalar que las culturas precolombinas dan más importancia a los colores más por su significado simbólico que por su aspecto decorativo, y por lo tanto, es fácil que ciertos colores se conservaran en la memoria de la gente mediante la tradición oral, especialmente cuando se trata de los colores de las ropas que eran distintivos de poder político y religioso. Además, las manifestaciones pictóricas andinas son generalmente o bien diseños puramente geométricos, no figurativos o iconografías figurativas pero simbólicas y altamente estereotipadas. A menudo, se da una combinación de ambas tendencias en el mismo objeto. Como ya se señaló, la cerámica mochica constituye la única tradición figurativa que se asemeja a una expresión realista y descriptiva de lo que conocemos. Los moche, por ejemplo, utilizaban vasos con figuras y representaciones eróticas, así como escenas de guerra, pesca,
caza y actividades ceremoniales. Estas vasijas brindan información considerable sobre la vida mochica y han sido llamadas el libro ilustrado de la cultura. Esta visión andina es única y sugiere paralelos con el estilo de Guamán Poma en cuanto a su narrativa directa, lo que le permitió cumplir funciones etnográficas. Sin embargo, no podemos establecer una relación de causa y efecto entre este tema y los dibujos de Guamán Poma, ya que la cultura mochica existió en los valles de Chicame y Moche en el siglo IV a.C. El arte de Guamán Poma no busca cuestionar la calidad o cantidad de las manifestaciones pictóricas producidas por diversas culturas andinas anteriores a la influencia hispánica o incaica. Los incas, por ejemplo, descubrieron la superioridad de sus sentidos sobre la memoria y la pintura, ya que sus representaciones visuales dependían de imágenes para crear asociaciones mentales. Es importante tener en cuenta que no existe un vínculo directo entre los dibujos figurativos y descriptivos de Guamán Poma y las tradiciones andinas prehispánicas más significativas, que tienden a lo simbólico. A pesar de que las representaciones visuales previas a la influencia hispánica no estaban tan enfocadas en la figuración detallada como las de Guamán Poma, la riqueza y belleza de los diseños pictóricos en cerámica, mates, tablas, piedra y textiles representan una tradición única que sobrevive. La habilidad para combinar la palabra con la imagen era esencial en la cultura de Guamán Poma, pero no podemos establecer una relación directa entre sus representaciones visuales y las tradiciones andinas prehispánicas más complejas, que se inclinaban hacia lo simbólico. La intención del autor es relevante para las concepciones artísticas de Guamán Poma. Aunque sus representaciones no producen efectos memorísticos tan fuertes como las representaciones visuales previas a la influencia hispánica, sí eran capaces de grabar conceptos emocionales fuertes en la memoria de los observadores. Esto es esencial para entender el vínculo entre pintura y memoria en la tradición occidental. La tradición de la memoria artificial floreció durante mucho tiempo en la era clásica. La retórica y la ética utilizaban representaciones visuales para ayudar a recordar conceptos mentales. Sin embargo, Guamán Poma no buscaba imitar esta práctica de combinar la palabra con la imagen para crear manuscritos. Aunque la imprenta marcó el fin de la tradición de la memoria artificial en la cultura occidental, la importancia de las manifestaciones visuales en la memoria persistió, especialmente en épocas previas a la imprenta. Los moche ilustran la decadencia de la memoria artificial debido a su dependencia de representaciones visuales para la propagación de su religión. Sin embargo, la práctica de Guamán Poma de combinar palabra e imagen no se alinea completamente con la tradición oficial de la Iglesia Católica, expresada a través del arte barroco durante la Contrarreforma. La Iglesia promovió la limitación de imágenes, lo que llevó a un uso reducido de representaciones visuales y a una prohibición explícita de la iconografía religiosa durante un tiempo, y esto tuvo un impacto duradero en la memoria de la cultura occidental. El uso de representaciones visuales para la propaganda religiosa demostró una debilidad humana. La mente tiende a recordar más lo tangible que lo sutil. Durante la Contrarreforma en España, las pinturas pictóricas tuvieron un papel crucial. Una amplia colección de pinturas influenció tanto en el uso como en la función de la pintura. Guamán Poma adoptó la visión de Felipe II sobre la pintura y se sumergió en la política pedagógica de la Iglesia Católica, aportando sus propios elementos simbólicos. El uso de la pintura por parte de Guamán Poma fue altamente político y educativo, influenciado por la retórica y la simbología. Estas influencias se ven reflejadas en sus diseños expresivos y su capacidad para transmitir mensajes culturales complejos. Por ejemplo, uno de los emblemas de Guamán Poma consiste en una figura que sostiene un globo terráqueo mientras mira hacia el cielo con los brazos abiertos. Esta imagen evoca una sensación de búsqueda e indagación. La simbología es un componente importante en la obra de Guamán Poma, ya que se materializa en la representación de elementos estéticos como el globo terráqueo. Esto se aleja de la descripción literal y se acerca más a una representación simbólica. El uso de la simbología tenía la intención de lograr una influencia indirecta en la política europea por parte de los jesuitas. Estos emblemas buscaban ganar poder en la esfera política y se diferenciaban por su significado simbólico y su habilidad para transmitir mensajes a un nivel más profundo. Por ejemplo, en el folio 60, se muestra un emblema con una doble representación de la verdad, mientras que en el folio 136 se destaca la apelación a las virtudes. Estos emblemas reflejan la dualidad y la profundidad de la obra de Guamán Poma. El autor también critica a los jesuitas, los financistas y los ermitaños. A través de su obra, Guamán Poma proporciona una crítica importante sobre los métodos de conversión de los indígenas, destacando la falta de confianza en la providencia divina. Es importante contextualizar la obra de Guamán Poma en el contexto contemporáneo de las primeras fases del Perú colonial. Se puede entender como un momento en el que dos tradiciones culturales se enfrentan después del choque inicial,
lo que da lugar a una cultura que busca fusionar diferentes influencias. La obra de Guamán Poma sobresale como una fuente de inspiración tanto para los dibujos precolombinos como para la pintura colonial. Se observa cómo ambos se entrelazan y se enriquecen mutuamente en el texto, lo que hace que la comparación y comprensión de los dos estilos sea un proceso fascinante. El fin de nuestro cronista, Guillermo Poma, era comunicar de manera efectiva la relación entre el texto verbal y la imagen visual. Publicado por Bernabé Cobo en 1598, según Libit, aún existen retos para nuestra comprensión de la pintura colonial. Durante las primeras décadas del dominio español, y en el contexto de la Contrarreforma, el Perú fue invadido por una expresión artística que acabaría arraigándose y produciendo un arte mestizo. En el siglo XVII, Cusco se convierte en un importante centro de producción pictórica sudamericana, aunque esta tradición ya estaba establecida. En 1539, Cusco tuvo su primera iglesia, asignándose dos pintores, Ignacio de Loyola y Pedro de Oraez, para 1548. Guamán Poma estaba inmerso en la explosión artística que marcaba el contexto cultural. Es claro que Guamán Poma no estaba desconectado de la explosión plástica en su entorno cultural. El fraile Juan de Torquemada ilustra una práctica generalizada en la América colonial. En un grabado, se observa a un fraile franciscano catequizando a indios dentro de una iglesia, reflejando la imagen final para la escultura por parte del artista indio Francisco Tito Yupanque. La pintura peruana de este periodo es principalmente religiosa, con un propósito didáctico, convirtiéndose en un instrumento crucial de aculturación durante el contacto colonial. Guamán Poma se queja del uso de imágenes religiosas por parte de las autoridades eclesiásticas en sus oratorios, f. 593, remitiéndose a la legislación que obliga a tener imágenes religiosas en iglesias, f. 584, y cuestiona la legitimidad del arte visual religioso, f. 674. Varios de sus dibujos representan cuadros de pintura religiosa, lo que nos lleva a pensar que Guamán Poma era consciente de la práctica de enseñanza utilizando imágenes pictóricas como ayuda para la memoria y que los jesuitas usaban esta herramienta para adoctrinar a los nativos. La observación del texto de Guamán Poma y sus dibujos revelan su enfoque pedagógico a través del arte visual. Esto es particularmente interesante en un contexto donde el problema del analfabetismo se suma a la necesidad de combatir las creencias religiosas indígenas. Es raro encontrar ejemplos de pinturas coloniales que omitan el texto verbal como parte esencial de la obra, ya que las etiquetas verbales son parte de los personajes representados. La subordinación del texto verbal a los dibujos en la obra de Guamán Poma se puede explicar por la notoria prevalencia del carácter narrativo en la sociedad andina del siglo XVI. El predominio económico y político ejercido por los españoles generó la desestimación de una larga tradición sin escritura que aún poseía un valor significativo para nuestro autor, tanto en la palabra escrita como en el poder de la imagen visual. Otro factor a considerar es que Guamán Poma no dominaba completamente el español, las nociones gramaticales y sintácticas estaban subordinadas a su expresión parcial en la lengua quechua. En estas circunstancias, es natural que la comunicación intercultural trascendiera el dominio exclusivo de la palabra, constituyendo así un supuesto para nuestro autor, la falta de énfasis no solo en la palabra escrita sino también en la imagen visual. De nuevo, nos lleva a una era contrarreformista con su reposición del arte de la memoria. Si comparamos los comentarios visuales y verbales que hace Guamán Poma sobre los horrores de la conquista, veremos que son complementarios o redundantes entre sí, el cronista es implacable en ambos medios. Sin embargo, la palabra carece del expresionismo hiperbólico de la imagen, cuyo impacto suele ser brutal. Se puede hacer referencia al lector a las hojas 527, 538, 576, 594, 925, entre otras, donde Guamán Poma muestra a administradores coloniales maltratando a nativos o negros. En cada caso, el dibujo ilustra a un español golpeando a su subalterno en la cara o la cabeza, a las hojas 392 y 40d, donde la metáfora de la conquista es la de un conquistador, en un caso, Santiago Apóstol con vestimenta militar pisoteando a un indígena. A la hoja 103, donde un corregidor destapa a una india doncella para enseñarle sus genitales a un teniente, a la hoja 60d, donde un arriero lleva a una docena de mestizos en canastas a modo de una mula en Lima, para evitar el escándalo, a la hoja 505, que presenta un banquete ofrecido por un corregidor, en cuya mesa vemos una representación detallada y subliminalmente cruda de un cuerpo femenino en un plato evidente, y la hoja 647, donde Fray Martín de Murúa aparece pateando y golpeando a una india anciana. Las acciones son simultáneas para algunos personajes. Algunos eruditos han señalado una docilidad especial de Guamán Poma hacia una perspectiva francamente hispanófila, lo cual está en acuerdo con esa inclinación. El cronista es muy descriptivo en el arte cómico de la obra.
Su humor es incesante, consistente en caricaturizar situaciones con una espontaneidad que revela una visión no complaciente del mundo indígena y una constante crítica social y cultural. La relación entre el autor y sus ilustraciones es icónica. Las últimas son las más logradas estéticamente. El estilo de los grabados combina elementos tanto de la tradición pictórica andina como de la occidental. La influencia europea es evidente en la representación realista de la sociedad incaica prehispánica y del mundo peruano colonial. Con excepción de la cerámica mochica, las representaciones pictóricas andinas conocidas por los hallazgos arqueológicos son simbólicas, con motivos geométricos o figuras esquemáticas y fuertemente estereotipadas. No es difícil rastrear la propagación de las formas más descriptivas y aguatistas del arte figurativo europeo en el periodo colonial. Tenemos en cuenta la correlación entre la imposición forzada de las creencias religiosas andinas y el abandono de una expresión artística natural y simbólica. Esto fue el caso de aquellos que, como Guamán Poma, lograron una asimilación significativa de otras culturas, indicativo de un grado de aculturación. Pero el estilo de Guamán Poma se siente más en las ciudades peruanas, especialmente en las hojas 94, la ciudad de Riobamba, la hoja 1031, Lima, Ciudad de los Reyes, y la hoja 1051, Cusco, Corte del Inca, que corresponden a la composición de la corte que Guamán Poma percibió desde adentro hasta entrado el siglo XVII. La pintura indígena popular en el arte gráfico contiene ciertas relaciones verbales localizadas que tienden a la hociquera de los elementos más destacados del dibujo. Desde su parte superior, identifica animales y otros detalles, complementando los adjetivos ya mencionados, muestra leyendas que reiteran el mapa proveído de discursos antiguos, creando juegos con antiguos motivos simbólicos. La representación visual simbólica del orden cosmológico marítimo se une en los dibujos fundamentales y las inscripciones descriptivas de Guamán Poma. La información adicional al pie de la cabecera, los diálogos y las referencias verbales localizadas indican la creatividad del arte de Guamán Poma, dentro de los límites del marco antropológico del rol simultáneo de la audiencia. No cabe duda de que la propuesta de nuestros autores trasciende la mera descripción, sin embargo, no pretende ignorar la influencia del contexto. Por otro lado, la técnica es prioritaria en términos de calidad. Sin embargo, se debe plantear la creatividad del arte de Guamán Poma dentro de los límites del marco antropológico del papel simultáneo del rol auditivo y de la audiencia. No cabe duda de que la propuesta de nuestros autores trasciende la mera descripción, sin embargo, no pretende ignorar la influencia del contexto. Por otro lado, la técnica es prioritaria en términos de calidad. Sin embargo, se debe plantear la creatividad del arte de Guamán Poma dentro de los límites del marco antropológico del papel simultáneo del rol auditivo y de la audiencia. No cabe duda de que la propuesta de nuestros autores trasciende la mera descripción, sin embargo, no pretende ignorar la influencia del contexto. Por otro lado, la técnica es prioritaria en términos de calidad. Manifestación occidental de actitudes pecaminosas, constituyendo el anhelo más expeditadamente del crucero. La carta geométrica de Guamán Poma exige dos lecturas, sosteniendo así todo el andamiaje del significado del texto sobre el cual se basa, por un lado, la razón de expresión directa y cotidiana. El fuerte impulso del rendido modelo de odio, cuya imagen puede parecer manifestarse alterando la estructura despectiva del aplomo y el desinteresado magnetismo de las instancias dionisíacas de la humanidad, introduce variedades de escenas, evolucionando en una asunción compleja y dinámica. Inspirado por este entendimiento totalizador de la tradición pre- y posthispánica, invierte en un juego de gobernabilidad a través de la memoria colectiva. Al insertar en su línea de tiempo una narrativa que hila las costumbres indígenas con las imposiciones europeas, revela un hombre que, acechado por el abandono de lo cotidiano, busca redefinir su identidad a través del diálogo. La interacción y la libertad entran en un espacio sin tiempo, donde la función y la individualidad se entrelazan en una tradición oral indígena. No podemos permitirnos concluir que la lógica de esta identidad se encuentra entre el mar y la brujería, en un hombre que, desequilibrado por la exclusión, busca ordenar y desarrollar un diálogo. La abnegación de la palabra es el reflejo de un hombre que, tentado por la oscuridad de la razón, camina entre las sombras buscando una salida. La búsqueda interna del equilibrio y el sentido de pertenencia se convierten en el refugio para la construcción de una nueva identidad.